El rapero, que estaba a la espera de sentencia por delitos federales relacionados con drogas, fue apuñalado en una violenta pelea con otro recluso. El Casanova de Brooklyn lanza una bomba desde la cárcel. Ha escrito una carta que ha suscitado más preguntas que respuestas. ¿Se trata de una súplica desesperada, una declaración contundente o una señal de que está cediendo ante la presión? Si vas a la FBI por rico, te ofrecen 20 años y eres millonario, ¿no? Acompáñanos mientras investigamos el significado de las palabras de Casanova y cómo llegó hasta aquí. El inquietante mensaje. En su carta al juez, Casanova asumió toda la responsabilidad por sus errores y admitió abiertamente que había metido la pata. Pero también explicó que nunca tuvo a nadie que le mostrara un camino mejor, por lo que tuvo que aprender a sobrevivir en las calles por sí mismo. También mencionó que, durante los últimos años, había estado trabajando con jóvenes en las calles, tratando de guiarlos por un camino mejor para que no acabaran como él. Casanova también dijo que tenía que actuar como tal, pero que lo único que quería era acabar con todo. No era la primera vez que le hablaba al juez de sus pensamientos suicidas. En 2022, cuando se declaró culpable, Cass le dijo al juez que unos días antes lo habían puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio y le explicó que había intentado quitarse la vida un par de veces cuando era adolescente. Parece que llevaba mucho tiempo intentando alejarse de la vida en la calle, lo que queda patente en sus palabras. Os digo a vosotros y a cualquiera que quiera escucharme que quería salir antes de que me arrestaran, y ahora estoy fuera. Cuando finalmente salió de prisión en 2014, Cass sabía que tenía que cambiar su forma de actuar. De hecho, conoció a A$AP Rocky cuando eran compañeros de celda en Rikers Island. Y en 2016, Cass se metió en el estudio y empezó a sacar temas. Su primer sencillo, Don't Run, hizo que su nombre sonara en toda la ciudad, y unos meses más tarde, firmó un contrato con Memphis Bleek en su sello Warehouse Music Group, bajo el amparo de Roc Nation. A continuación, lanzó un EP en 2018 y su álbum debut en 2019, y fue entonces cuando Casanova se dio cuenta de que podía marcar la diferencia a través de su música. En la carta decía: a través de mi carrera musical, he aprendido que la gente me escucha y que no necesito asociarme con una banda para tener éxito. No necesito asociarme con una banda, aunque no tenga éxito. Pero, a pesar de que estaba intentando cambiar, Cass admite que siguió promoviendo su imagen de gángster para impulsar su carrera. En la acusación de la ley RICO, se le acusaba de ser un miembro de alto rango de la Untouchable Gorilla Stone Nation y de llevar la batuta. Pero Cass escribió: no me importa lo que os diga el gobierno, yo os digo la verdad. No participé en las actividades diarias de esta banda. No era el jefe de nadie. Cass quería salir, pero dejó que la banda utilizara su nombre para promocionarse y dijo: lo que era, y lo lamento, era una persona a la que podían utilizar para promocionarse en un mundo del que juro que estaba intentando salir. Arresto de Casanovas. En un sorprendente giro que ha dejado al mundo de la música conmocionado, Casanova, el rapero de Brooklyn que en su día dominó las listas de éxitos con sus himnos descarnados, ha recibido un duro golpe de la justicia. El artista se encuentra en el punto de mira de una operación federal tras ser acusado en virtud de la ley contra las organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, conocida comúnmente como RICO. La ley RICO es una ley federal diseñada para combatir el crimen organizado en los Estados Unidos. Permite el enjuiciamiento y las sanciones civiles por actividades de extorsión realizadas como parte de una empresa criminal en curso. Esta ley se ha utilizado históricamente para desmantelar organizaciones mafiosas, pero en los últimos años también se ha aplicado a diversos grupos criminales, entre ellos las bandas callejeras, y, en el caso de Casanova, su presunta implicación en la banda Untouchable Gorilla Stone Nation. La detención de Casanova por cargos relacionados con la ley RICO se produjo como resultado de una amplia acusación que tenía como objetivo a los miembros de la banda. Los cargos eran graves y extensos, e incluían conspiración para cometer extorsión, conspiración para distribuir sustancias controladas y posesión de un arma de fuego para cometer un delito de tráfico de drogas. La acusación pintaba un panorama de una organización inmersa en actividades ilegales, con Casanova en el centro de las acusaciones. Los problemas legales del rapero comenzaron a desvelarse a finales de 2020, cuando las autoridades federales anunciaron la acusación. Casanova era uno de los 18 presuntos miembros de la banda Untouchable Gorilla Stone Nation, acusados en relación con el caso RICO. La acusación imputaba a la banda delitos que iban desde el tráfico de drogas hasta agresiones, e incluso los implicaba en la complicidad en el asesinato de un joven de 15 años. Casanova, que ya había cumplido condena en prisión antes de saltar a la fama, fue acusado de desempeñar un papel fundamental en la organización criminal de la banda.
La fiscalía alegó que su música y su imagen pública eran una tapadera para su participación en las actividades ilícitas de la banda. Afirmaron que utilizaba su influencia para reclutar miembros para la banda, y sus vídeos musicales y letras fueron analizados en busca de pruebas de ello. El rapero se entregó a las autoridades federales en diciembre de 2020, tras una persecución a nivel nacional. Su entrega fue tan dramática como su personalidad, ya que el rapero mantuvo su inocencia y declaró que era objeto de persecución por su pasado y su música. A medida que avanzaba el caso, las pruebas presentadas por la Fiscalía incluían conversaciones telefónicas intervenidas, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales. Las autoridades afirmaron que estas pruebas demostraban la participación de Casanova en el tráfico de drogas y su conexión con las actividades violentas llevadas a cabo por la banda. A medida que se desarrollaba el juicio, los fans del rapero y el público en general veían cómo el hombre que una vez había rapeado sobre la superación de la adversidad y la vida en la calle se enfrentaba ahora a la posibilidad de una larga pena de prisión. La severidad de la sentencia puso de relieve la gravedad de los cargos que se le imputaban y el compromiso del gobierno de utilizar las leyes RICO para enjuiciar a las personas que considera implicadas en el crimen organizado. Relaciones entre bandas. La historia de Casanova es una advertencia sobre lo rápido que puede cambiar la suerte, especialmente cuando la ley llama a la puerta. Pasó de componer letras de rap que le hicieron famoso a escribir cartas suplicando clemencia al tribunal. ¡Menudo bajón! Toda esta situación demuestra lo rápido que pueden irse al traste las cosas cuando te metes en líos. Casanova ha caído en la red de la Untouchable Gorilla Stone Nation, una banda que ha dejado un rastro de violencia y actividades ilícitas por todo Estados Unidos. La Gorilla Stone Nation, profundamente arraigada en las calles de Nueva York, no es una banda cualquiera, sino una organización que opera con un código estricto y es conocida por su compromiso con la violencia. La implicación de Casanova con esta banda le ha valido una importante pena de prisión, lo que pone de relieve las graves consecuencias de este tipo de relaciones peligrosas. La reputación violenta de la Gorilla Stone Nation está bien documentada, ya que sus miembros suelen dedicarse al tráfico de drogas, entre otras actividades delictivas. La influencia de la banda se extiende mucho más allá de las fronteras de Nueva York, con miembros repartidos por todo el país, incluida una fuerte presencia en el sistema penitenciario del estado de Nueva York. La banda está estructurada en varios grupos, o cuevas, como ellos los llaman, cada uno de los cuales opera bajo la misma bandera de brutalidad y anarquía. La conexión de Casanova con la Gorilla Stone Nation le ha salido cara. Su afiliación a la banda le ha valido una condena de 15 años por cargos que incluyen extorsión y tráfico de drogas. Las actividades delictivas de la Gorilla Stone Nation no se limitan al tráfico de drogas. La banda ha estado involucrada en una amplia gama de delitos, incluido el asesinato. Un ejemplo escalofriante de su crueldad fue el asesinato de un chico de 15 años, Jelani Jones, que recibió un disparo en la cabeza por un miembro adolescente de la banda siguiendo órdenes de un alto mando de la misma. Este acto atroz se llevó a cabo a plena luz del día, con niños pequeños presenciando la atrocidad. El líder de la banda, Brandon Soto, conocido como Stax, fue condenado a 35 años de prisión por su participación en el asesinato y otros delitos. El liderazgo de Soto en la banda se caracterizó por la violencia y un desprecio flagrante por la vida humana. Era conocido por su acceso a armas de fuego y por ordenar a los miembros que cometieran actos de violencia en represalia, el más significativo de los cuales fue el asesinato de Jelani Jones. Las acciones de Soto tras el asesinato ejemplifican aún más el compromiso de Gorilla Stone Nation con la violencia. En un intento por evadir a las fuerzas del orden, Soto tomó numerosas medidas para encubrir el crimen, entre ellas incendiar el vehículo utilizado en el asesinato y ordenar la eliminación de las cuentas de redes sociales asociadas a los implicados. Las tendencias violentas de la banda no solo se dirigen contra sus rivales, sino también contra aquellos miembros de su propia comunidad que no comparten su ideología. El propio Soto atacó violentamente a una persona, golpeándola hasta dejarla inconsciente mientras gritaba "C". La banda Untouchable Gorilla ha aterrorizado a la gente durante demasiado tiempo, y finalmente, el karma ha llamado a su puerta. Ahora, todos los miembros de la banda, incluido Casanova, se enfrentan a graves penas de cárcel. El sistema judicial no se anda con rodeos con las bandas. Estas personas tienen todo un código basado en la violencia y ahora están pagando el precio. Es una pena que la Gorilla Stone Nation haya destrozado tantas comunidades, pero al menos su reinado de terror ha llegado a su fin. Esperemos que estas largas condenas sirvan para enviar el mensaje de que la vida en una banda no vale la pena. El juicio y la sentencia de Casanova. Tras declararse inicialmente inocente, Casanova aceptó posteriormente un acuerdo con la Fiscalía,
confesando su participación en un tiroteo en 2020, un robo en 2018 y la distribución de una cantidad considerable de marihuana. Casanova señaló en una entrevista que había aceptado el acuerdo con la fiscalía. «Estoy hablando de todos estos raperos y todos estos falsos gánsteres, tío. Vas a la FBI por rico y te ofrecen 20 años. Eres millonario. Estás diciendo, imagina pasar 30 años en prisión por alguien a quien apenas conoces. Es un trato muy duro». No es de extrañar que Casanova aceptara el acuerdo con la fiscalía. No es de extrañar que delatara a sus compañeros para evitar ese tipo de sentencia, supuestamente. Incluso con un acuerdo de culpabilidad sobre la mesa, Casanova sigue enfrentándose a 6 décadas entre rejas. En una carta reciente al juez, habló de renunciar a su vida delictiva. Reconoció sus acciones pasadas, pero lamentó la falta de orientación que le llevó a aprender a sobrevivir solo en las calles. También destacó sus esfuerzos por alejar a los jóvenes de la vida delictiva. La trayectoria de Casanova comenzó en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, donde se sumergió en la vida callejera cuando era adolescente y acabó abandonando los estudios en 8º curso. Sus actividades delictivas pronto le pasaron factura, lo que le valió una condena por robo a los 19 años y una pena de casi 8 años de prisión. Durante su encarcelamiento, Casanova admitió haber participado en numerosos enfrentamientos violentos para sobrevivir. En su correspondencia con el juez, Casanova expresó su deseo de poner fin a su relación con la vida de las bandas, un sentimiento que ya había manifestado durante su declaración de culpabilidad en 2022. Reveló pensamientos e intentos suicidas en el pasado, subrayando su deseo de escapar del mundo del crimen. Sin embargo, la acusación pintaba un panorama diferente, alegando el papel de alto rango de Casanova en la banda. En su carta, refutó estas acusaciones y lamentó haber permitido que su nombre se utilizara para promocionar la banda. También volvió a referirse al incidente del robo de 2018, aclarando sus acciones impulsivas y negando cualquier intención de hacer daño. Las pruebas contra Casanova eran sustanciales, incluyendo grabaciones de llamadas desde la cárcel en las que hablaba de su posesión de armas de fuego y de su preocupación por que su comportamiento afectara a su carrera musical. También reconoció su participación en un tiroteo en una fiesta en julio de 2020, que pasó de ser una disputa por una apuesta a un violento altercado. Los cargos contra él eran graves, entre ellos extorsión, conspiración para distribuir sustancias controladas y posesión de un arma de fuego para cometer un delito de tráfico de drogas. Estas acusaciones se derivan de su supuesta participación en la banda Untouchable Gorilla Stone Nation, una acusación que pinta un panorama sombrío de la intersección entre la música y la actividad delictiva. El juicio en sí fue todo un espectáculo, con testimonios que pintaron un vívido cuadro de la vida que Casanova supuestamente llevaba fuera de su carrera musical. Los fiscales presentaron pruebas que sugerían que la participación del rapero en actividades delictivas no era solo una pose en sus letras, sino una realidad que tenía graves consecuencias. Las pruebas incluían conversaciones telefónicas intervenidas, mensajes de texto y testimonios de testigos que cooperaron, todo lo cual contribuyó a la gravedad de los cargos contra él. La fase de sentencia fue igualmente dramática, con la defensa abogando por la indulgencia basándose en la difícil infancia de Casanova y sus contribuciones positivas a la comunidad, incluyendo obras benéficas y programas de ayuda a los jóvenes. Sin embargo, el argumento de la fiscalía de que Casanova desempeñó un papel importante en las actividades delictivas de la banda acabó por influir en la decisión del juez. El mensaje que resonó en la sala del tribunal fue claro: la participación en actividades de bandas, independientemente del estatus o la fama de la persona, tiene un alto precio. Atacado en prisión. Los detalles de la vida cotidiana de Casanova en las instalaciones de Newark, Nueva Jersey, están envueltos en el secreto, ya que los funcionarios de la prisión guardan silencio sobre lo que ocurre dentro de sus muros. Sin embargo, a través de fragmentos de noticias y declaraciones de su abogado, se perfila la imagen de un hombre en una encrucijada, lidiando con las consecuencias de su pasado y una brutal agresión que pone de relieve los peligros de su entorno. Es probable que la vida de Casanova en prisión esté dictada por una rutina estricta, con cada momento programado y supervisado. La libertad que una vez conoció ha sido sustituida por la existencia regimentada de un recluso. A pesar de la falta de información detallada, se entiende que la vida en prisión en Estados Unidos suele implicar movimientos controlados, comidas programadas y relaciones sociales limitadas. Todo ello dentro de los límites de las paredes del centro. En junio de 2023, Casanova llegó a un punto de inflexión. Su abogado reveló que el rapero había renunciado públicamente a sus vínculos con la banda que había formado parte de su identidad. Pero este momento de vulnerabilidad se vio empañado por la violencia.
Después de que un antiguo rapero de Nueva York, que estaba a la espera de sentencia por delitos federales relacionados con drogas, fuera apuñalado en una violenta pelea con otro recluso. Según los informes, el 16 de junio, o poco después, Casanova fue atacado por su compañero de prisión, Ulises Lugo. La agresión, llevada a cabo con un arma improvisada, dejó a Casanova con graves heridas en la cara. En un sangriento enfrentamiento que se desarrolló en la zona común de la cárcel, Casanova se defendió y sufrió heridas antes de que Lugo fuera reducido, con la cara marcada por el altercado. Los motivos del ataque no están claros y abundan las especulaciones. Algunos sugieren que fue una respuesta directa al rechazo de Casanova a la banda, mientras que otros susurran que se trata de una venganza por su supuesta cooperación con las autoridades. El momento en que se produjo el ataque, tan poco después de su carta al juez, dibuja un panorama sombrío sobre las posibles consecuencias de dar la espalda a las bandas dentro del sistema penitenciario. La batalla legal de Casanova está lejos de terminar. Su abogado ha argumentado que el ataque debe tenerse en cuenta en su sentencia, destacando los riesgos a los que se enfrenta. El incidente ha desencadenado un amplio debate sobre la seguridad en las prisiones y la necesidad de medidas de protección para los reclusos que rompen sus vínculos con las bandas. Las secuelas del ataque siguen siendo en gran parte desconocidas, ya que no se ha revelado públicamente el estado de Casanova ni se han tomado medidas punitivas contra Lugo. Lo que está claro, sin embargo, es que este incidente nos recuerda de forma cruda los peligros que acechan dentro del sistema penitenciario, especialmente para aquellos que se ven envueltos en la dinámica de las bandas. El viaje de Casanova desde las calles de Brooklyn hasta la industria musical, y ahora a los confines de una celda, es una historia con moraleja. Su salto a la fama con su sencillo debut, Don't Run, y el posterior contrato discográfico le ofrecieron un rayo de esperanza, una oportunidad de utilizar su voz para un cambio positivo. Sin embargo, la acusación y sus propias confesiones dibujan el retrato de un hombre que sigue atormentado por su pasado y que lucha por liberarse de las sombras de su antigua vida. A pesar de sus esfuerzos por reformarse, Casanova fue condenado a 15 años de prisión el 27 de junio. La descripción que hizo la fiscalía de su importante papel en las operaciones de la banda pesó mucho, y aunque la sentencia no alcanzó la pena máxima, sigue siendo un obstáculo difícil de superar. Antecedentes penales. Casanova siempre ha tenido problemas con la ley. En 1986, su vida en las calles de Brooklyn estuvo marcada por la adversidad desde el principio. A la tierna edad de 18 años, ya estaba entre rejas en la infame Rikers Island, aunque los motivos de su encarcelamiento en aquel momento siguen siendo un misterio. Las cosas empeoran cuando Casanova llega a Rikers. Allí, se dice que se unió a la Untouchable Gorilla Stone Nation, una famosa subdivisión de la banda Bloods. No es precisamente la compañía que uno querría tener si está tratando de mantenerse en el buen camino. A pesar de la falta de pruebas concretas, los rumores en los pasillos de la justicia y los medios de comunicación lo pintaban como una figura prominente dentro de este temido grupo. Tras su liberación en 2013, la saga no terminó. El nombre de Casanova sería sinónimo de una letanía de actividades delictivas durante más de una década. Las acusaciones federales lo acusaban de conspirar para distribuir narcóticos, con más de 100 kilogramos de marihuana en el centro de las acusaciones. Sus antecedentes penales también incluían confesiones de participación en delitos violentos, como un tiroteo en Florida en 2020 y un robo en la ciudad de Nueva York en 2018. Todo ello bajo el paraguas de una conspiración para cometer extorsión. Además, se le atribuía haber ascendido hasta convertirse en una figura clave de la Gorilla Stone Nation, donde orquestaba actividades delictivas con varios cómplices. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, es importante señalar que nunca se ha demostrado legalmente que Casanova sea miembro de una banda, y gran parte de su supuesta vida criminal se basa en acusaciones sin verificar. Esto se debe también al hecho de que su madre siempre pagaba su fianza. Su música, que a menudo refleja la dura realidad de la vida en la calle, difumina aún más la línea entre la ficción y su supuesto pasado criminal. La carrera musical de Casanova, que se disparó a mediados de la década de 2010 con el respaldo de Rock Nation y una serie de mixtapes de éxito, se vio constantemente ensombrecida por sus problemas legales. En 2016, se enfrentó a cargos por posesión de armas, pero estos fueron finalmente desestimados. El año 2020 marcó un capítulo crucial en la historia de Casanova. Fue detenido por cargos federales de crimen organizado junto con otras 17 personas presuntamente vinculadas a la Gorilla Stone Nation. La acusación era una larga lista de delitos,
que iban desde el tráfico de drogas hasta el asesinato, lo que puso fin abruptamente a su carrera musical. En un giro digno de una película de Hollywood, Casanova dio un paso audaz mientras esperaba el juicio en junio de 2023. Presentó una carta al tribunal a través de su abogado, en la que renunciaba a sus vínculos con la gorila Stone Nation y expresaba su arrepentimiento por su pasado. Sin embargo, este acto de contrición llamó la atención. ¿Era un intento sincero de redención o una estratagema calculada para influir en su sentencia? Imaginemos una vida enredada en la música, la ambición y, seamos sinceros, algunos negocios turbios. Así es Casanova en pocas palabras. Las acusaciones en su contra dibujan la imagen de un tipo metido hasta las cejas en asuntos de bandas. Pero, ¿hasta qué punto? Ahora dice que ha dejado esa vida, pero ¿quién sabe por qué o si será definitivo? Toda esta situación, que se prolonga en los tribunales como un resfriado persistente, es una llamada de atención. Demuestra lo tentadora que puede ser la vida en las bandas, pero también lo complicadas que pueden llegar a ser las cosas. Impacto en la percepción pública. Los problemas legales de Casanova se hicieron públicos en 2020, cuando se enfrentó a cargos por violar la ley RICO. La acusación alegaba su implicación con la gorila Stone Nation, pintando un panorama sombrío de tráfico de drogas, robos y violencia. Esta narrativa chocaba con su imagen pública como rapero que había superado las adversidades de la vida en la calle, con letras que reflejaban historias de resiliencia. Sin embargo, los cargos sugerían una realidad más oscura, difuminando las líneas entre su música y sus presuntas actividades delictivas. El juicio desveló las diferentes facetas de la vida de Casanova, revelando una figura compleja. La fiscalía lo describió como un miembro fundamental de la banda, mientras que la defensa lo pintó como un hombre marcado por un pasado difícil, que luchaba por dejar atrás la vida en las bandas, como demostró su renuncia pública a sus vínculos con las bandas en 2023. La reacción del público ante el juicio y la sentencia estuvo profundamente dividida. Los fans leales veían a Casanova como un símbolo de autenticidad, cuya música reflejaba sus experiencias vitales más que una apología del crimen. Señalaban los problemas sistémicos y los atractivos de la cultura de las bandas, subrayando lo difícil que es romper con ella. Por el contrario, otros se sentían desilusionados, creyendo que su música glorificaba la violencia de las bandas y exacerbaba los problemas sociales. Los detalles del juicio reforzaron esta opinión, lo que llevó a pedir que se le exigieran responsabilidades y se le impusiera una pena más severa. Los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la narrativa en torno al caso de Casanova. La amplia cobertura, junto con los análisis y comentarios, influyó en la opinión pública. La tensión entre la expresión artística y su potencial para glorificar la criminalidad se convirtió en un punto central del debate. La carrera musical de Casanova se ha visto afectada por su situación legal. Su detención y el juicio detuvieron su producción musical, y la sentencia impuesta probablemente tendrá un efecto duradero en su capacidad para producir y promocionar nueva música. La condena de 15 años plantea interrogantes sobre el futuro de su carrera y la posibilidad de un regreso. Ahora que Casanova comienza a cumplir su condena, la comunidad del hip hop y el público en general se enfrentan a las implicaciones de su caída en desgracia. El impacto en la percepción del público es significativo, ya que la historia del rapero sirve como recordatorio de la delgada línea que separa la narración de los hechos y la complicidad en los actos descritos. Los efectos a largo plazo sobre el legado de Casanova, su música y el género hip hop en su conjunto aún están por verse, pero las repercusiones de su sentencia se sentirán durante años. La condena de Casanova por cargos federales de crimen organizado puso punto final a su saga judicial, entrelazando su carrera musical con acusaciones de afiliación a una banda. La sentencia, junto con los detalles del juicio, tuvo un impacto significativo en la percepción pública del rapero. Antes de la sentencia, la imagen de Casanova era la de un rapero con una sombra. Su música, llena de bravuconería y referencias a la vida en la calle, creaba una imagen de dureza. Sin embargo, los cargos de la ley RICO de 2020, que alegaban su participación en actividades delictivas con la gorila Stone Nation, empañaron aún más su imagen. El juicio reveló una narrativa diferente. La fiscalía presentó a Casanova como un miembro de alto rango de una banda, mientras que la defensa destacó su pasado turbulento y sus intentos por escapar del ciclo de la vida en las bandas, incluida su renuncia pública a la afiliación a las bandas en 2023. La reacción del público fue dividida. Algunos fans apoyaron a Casanova,
viéndolo como una víctima de las circunstancias, con su música reflejando sus experiencias. Otros se sintieron desilusionados, considerándolo un glorificador de la violencia de las pandillas, y las revelaciones del juicio, si eran ciertas, consolidaron esta percepción. Entre este público se hicieron eco los llamamientos a la responsabilidad y a una sentencia más dura. La sentencia tuvo sin duda un impacto en la carrera musical de Casanova. Su detención en 2020 interrumpió su trabajo, y el proceso judicial probablemente dificultó su capacidad para crear y promocionar nueva música. El resultado del juicio, en particular la duración de la pena, determinará la trayectoria de su carrera. La historia de Casanova es una advertencia que pone de relieve las consecuencias de la participación en las pandillas y los retos que plantea separar el arte de la realidad. Quedan preguntas sobre su capacidad para reconstruir su imagen pública, la influencia de sus experiencias en su futura música, y si su caso dará lugar a un debate más amplio sobre la cultura de las pandillas y la rehabilitación. La sentencia de Casanova marca un momento significativo, pero no es el final de la historia. El impacto a largo plazo en la percepción del público dependerá de cómo maneje su futuro, la música que cree y las conversaciones que suscite su historia. Si te gustan los vídeos como estos, haz clic en el que te recomendamos ahora mismo.